Misterio bajo el océano. Criaturas no descubiertas. Bajo el profundo océano azul, donde la luz se filtra a través de capas de agua cristalina, un gigante nada en silencio entre los vibrantes arrecifes de coral. No es ni depredador ni presa, sino un poderoso escultor, creador y destructor. El pez loro jorobado, Bolbometopon muricatum, es uno de los peces de arrecife más grandes del mundo, con una apariencia extraña y mandíbulas poderosas que pueden aplastar el coral y convertirlo en arena. Un banco de peces loro jorobado se desplaza por el arrecife como un tornado en miniatura, dejando tras de sí una fina nube de polvo blanco, testimonio de su formidable poder. Sin embargo, debajo de ese exterior áspero se esconde una vida llena de desafíos. En la oscuridad de las cuevas de coral, los peces loro jorobados deben luchar para sobrevivir, defender su territorio y mantener su especie. Cada día, se enfrentan a temibles depredadores como los tiburones de arrecife, al tiempo que luchan contra la destrucción causada por los humanos. Sumérgete en el misterioso mundo de los peces loro jorobados, los arquitectos silenciosos del océano. Los peces loro jorobados habitan los arrecifes de coral tropicales en los océanos Índico y Pacífico, desde el Mar Rojo hasta las aguas cristalinas de la Gran Barrera de Coral. Pueden crecer hasta 1,3 metros de largo y pesar más de 40 kilogramos, lo que los convierte en los peces loro más grandes del mundo. Su característica más reconocible es su joroba gigante en la frente, una característica que les ayuda a distinguir su rango en la manada y también es un arma en las guerras territoriales. Cuando dos machos pelean, se atacan entre sí con gran fuerza, usando sus cabezas duras y jorobadas para golpear a sus oponentes como gladiadores del mar. Pero lo que hace que el pez loro jorobado sea una parte tan integral del ecosistema marino son sus hábitos alimentarios únicos. Utilizan sus fuertes dientes parecidos a los de un pico de loro para triturar el coral, digerir las algas del interior y excretar arena marina. Así es, las playas de arena blanca y fina que tanto adora la gente en las islas tropicales son, en gran medida, producto del pez loro jorobado. Un solo pez puede crear cientos de kilogramos de arena cada año, lo que ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas de los arrecifes de coral. Pero la vida no es solo comer. Al caer la noche, bancos de peces loro jorobados buscan cavidades rocosas o grietas de coral para descansar. Algunos individuos incluso secretan una capa de moco que rodea sus cuerpos como un capullo invisible, ayudándoles a ocultar su olor a los depredadores durante la noche. A diferencia de muchas otras especies de peces que simplemente se aparean, los peces loro jorobados tienen una jerarquía clara dentro del banco.
Los machos más grandes y fuertes, con la joroba más grande en la frente, ganarán el control de la manada. No es solo un símbolo de edad o experiencia, es un arma de lucha. Antes de la temporada de reproducción, los machos se involucran en intensos enfrentamientos, atacándose unos a otros con gran fuerza y usando sus cabezas jorobadas como martillos de guerra. El sonido de peces gigantes colisionando resuena bajo el agua, una batalla despiadada por el dominio. Solo los ganadores tienen la oportunidad de atraer la mayor cantidad de crías. Los machos más débiles, incluso si se unen al grupo, tienen menos posibilidades de transmitir sus genes. Una vez establecida la jerarquía, la bandada de peces loro jorobados se dirigirá a arrecifes poco profundos o aguas cristalinas donde las corrientes sean propicias para transportar los huevos lejos y protegerlos de los depredadores. Los peces loro jorobados desovan en grupo, lo que significa que cientos de peces liberarán simultáneamente huevos y esperma en la columna de agua en un espectacular ritual reproductivo. A medida que la marea sube, una nube blanca se extiende sobre el agua, una mezcla de millones de diminutos óvulos y espermatozoides, abandonados a merced de las corrientes oceánicas. Los peces loro jorobados jóvenes flotan en el océano como pequeñas criaturas sin rumbo. Después de unas semanas, comienzan a buscar arrecifes menos profundos donde puedan encontrar alimento y refugio. Esta etapa es una verdadera lucha por la supervivencia. Depredadores como el pargo, el mero y el calamar están siempre al acecho. Solo los individuos más ágiles y hábiles pueden evitar las garras de la muerte. A medida que los peces loro jorobados crecen, comienzan a desarrollar poderosas mandíbulas que los ayudan a triturar los corales y digerir las algas, una fuente importante de nutrición para su enorme tamaño. El pez loro jorobado tarda entre 5 y 7 años en alcanzar la madurez sexual. Luego se unirán nuevamente a la manada y repetirán este desafiante ciclo reproductivo. El mar nunca deja de moverse. En medio de las olas cubiertas de blanco, una figura gigante surgió repentinamente del agua. Se estiró, se curvó con gracia y luego se estrelló contra el mar, creando olas rompientes. No es un evento casual, es la danza de la ballena jorobada. Con una longitud de hasta 16 metros y un peso de casi 40 toneladas, la ballena jorobada, Megaptera novaeanglia, no solo es uno de los mamíferos más grandes del océano, sino que también posee comportamientos únicos. A diferencia de la tranquila ballena azul o la feroz orca, las ballenas jorobadas son artistas. No solo cantan, sino que también bailan, e incluso saben comunicarse en lenguas misteriosas.
Ninguna ballena migra tan lejos como la ballena jorobada. Cada año emprenden una de las migraciones más largas del planeta, de hasta 25.000 kilómetros. En verano, viven en mares fríos cerca de los polos norte y sur, donde las fuentes de alimento son abundantes. Pero cuando llega el invierno, las ballenas jorobadas comienzan su viaje hacia aguas tropicales para aparearse y dar a luz. Este viaje fue un verdadero desafío. Una vez que abandonan las aguas frías, no comen casi nada durante meses. Deben confiar en sus reservas de grasa para sobrevivir mientras realizan su tarea más importante, mantener su especie. Pero en este viaje ocurre un milagro, la ballena empieza a cantar. Tras 11 o 12 meses de gestación, nace una cría de ballena en medio del vasto océano. Al nacer medía entre 4 y 5 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Pero a pesar de su enorme tamaño en comparación con cualquier otro animal, la cría de ballena sigue siendo una criatura diminuta en el vasto océano. Las ballenas madres pasarán más de 1 año criando a sus crías. Diariamente la cría de ballena recibe más de 400 litros de rica leche, lo que ayuda a que crezca rápidamente, hasta 90 kilogramos por día. El mar estaba en calma, con solo pequeñas ondas que reflejaban la luz plateada del sol. Bajo el agua azul profundo, una figura gigante se deslizaba lentamente, pero de manera constante. Era una ballena jorobada madre con su cría. La madre y su cría emprenden la gran migración, un viaje de vida o muerte que abarca miles de kilómetros, desde los mares gélidos donde nacen las crías hasta las aguas del norte, ricas en alimentos. Pero oculto bajo las aguas profundas, un depredador ha comenzado a acecharla. La ballena jorobada madre ha hecho este viaje muchas veces en su vida. Ella conoce bien los peligros del océano. Pero esta vez es diferente. Esta vez no fue sola. La cría de ballena tiene solo unos meses. Es demasiado joven para comprender que el océano no solo es un vasto mundo de libertad, sino también un duro campo de batalla. Nadaba felizmente junto a su madre, a veces golpeando juguetonamente con su cola la superficie del agua, creando pequeñas ondas. Pero la madre ballena no está tan relajada como su bebé. Ella sintió algo andaba mal. Algo se movía en el agua turbia a lo lejos. Venían. Una manada de orcas, los depredadores más temibles del océano.
Eran 6 en el grupo, nadando silenciosamente en formación, con sus ojos agudos siguiendo a la ballena madre y a su cría como una manada de lobos cazando un ciervo en el desierto. Las orcas no atacan inmediatamente. No tienen prisa, saben que los cachorros están débiles, cansados y aún dependen de su madre. La ballena madre sabía que estaba en peligro. Sintió la turbulencia del agua a su alrededor, un sentimiento primario arraigado en sus instintos a través de millones de años de evolución. Ella cambió de dirección, tratando de alejar a su hijo del agua peligrosa. Pero demasiado tarde. Los depredadores han comenzado a atacar. La cría de ballena dejó de respirar. La madre ballena no pudo hacer más que gritar. Su grito resonó a través del océano, un lamento de angustia, un dolor que ninguna palabra podía describir. El bebé muerto flotaba en el agua. Las orcas no lo comen inmediatamente. Parecen estar disfrutando el momento de victoria, el momento que la naturaleza ha programado en sus instintos durante millones de años. La ballena madre no se fue. Ella dio vueltas alrededor del cuerpo, empujándolo con la nariz, como si intentara despertarlo. Pero el bebé ya no está. Ella se quedó conmigo durante horas. Se ha observado a otras ballenas madres llevando consigo a sus crías muertas durante días, incluso semanas, como una forma de expresar su dolor. Ella peleó lo mejor que pudo. Pero la naturaleza no tiene piedad. El océano es vasto pero también cruel. Y hoy le quitaron a su único hijo. Finalmente, la ballena madre tuvo que irse. Se giró y nadó lentamente hacia el horizonte, donde el océano azul aún se extendía interminable. Un día, ella volverá a tener hijos. Un día,
ella lo protegería de nuevo y le enseñaría a sobrevivir en este mundo. Pero hoy nadó sola. No más meneos de cola juguetones, no más llantos infantiles en el oído. Solo queda un viajero solitario que continúa su interminable viaje a través del vasto océano. Y en algún lugar de las aguas profundas, su canción aún resuena. No es una canción de vida, sino una canción de pérdida, de dolor, de una madre que acaba de perder a su único hijo. Entonces, un día, mientras nadaba en las cálidas aguas cerca de las Islas Hawaianas, sucedió algo milagroso. Desde lejos, oyó canciones familiares, melodías profundas que resonaban en el fondo del océano. Ella se detuvo y escuchó. Esos sonidos no provenían de un solo individuo, sino de una manada entera de ballenas jorobadas. Y entonces los vio. Un grupo de ballenas jorobadas, sus compañeras ballenas, estaban migrando hacia el mismo mar. Nadaron juntos, lenta pero elegantemente, como si el océano estuviera pintando una vívida imagen de unidad. Una ballena macho nadó hacia ella, golpeando suavemente su aleta en el agua, a modo de saludo. Otra nadaba a su alrededor, creando suaves ondas. No necesitan preguntar qué pasó. No necesitan explicación, simplemente le dieron la bienvenida, un miembro que había regresado al océano, a su familia. Un grupo de ballenas jorobadas nada en círculos y comienza a soplar burbujas bajo el agua, una hermosa exhibición de su especie. Burbujas plateadas brillantes flotaron desde las profundidades, formando un vórtice mágico que rodeó a toda la bandada. Se unió al círculo y, por primera vez en meses, se sintió aliviada. Se revolcaron juntos, agitaron sus aletas, soplaron burbujas, no para cazarse ni protegerse, sino simplemente para disfrutar el momento. Un momento de libertad, de pura alegría que regala el océano. Sus canciones se mezclan y resuenan a lo largo y ancho de las profundidades del mar. Ya no son canciones tristes, sino melodías de esperanza y renacimiento. Un mundo oscuro, frío y lleno de misterios. Bajo las frías corrientes del Pacífico Norte, donde la luz del sol rara vez llega, una extraña criatura acecha entre las rocas y las algas. No es un depredador veloz ni tampoco un cazador feroz, pero cualquiera que entre accidentalmente en su territorio se dará cuenta rápidamente de lo temible que es esta criatura. Esa es la anguila lobo, uno de los gobernantes silenciosos de los fondos marinos. A diferencia de su nombre, la anguila lobo no es en realidad una anguila, sino que pertenece a la familia Anaricharidae.
Sin embargo, con su cuerpo largo, piel suave y cara feroz, no es difícil entender por qué se la confunde con una anguila real. Una anguila lobo adulta puede crecer hasta 2,4 metros de largo y pesar más de 18 kilogramos, con un cuerpo flexible que le permite pasar fácilmente por las grietas más pequeñas del fondo del océano. Pero lo verdaderamente aterrador de las anguilas lobo no es su tamaño, sino sus bocas. Cuando abre sus mandíbulas, se puede observar una hilera de afilados colmillos en el frente, mientras que en el fondo se encuentran poderosos molares, diseñados para triturar los duros caparazones de cangrejos, erizos de mar y moluscos. Con estas mandíbulas, la anguila lobo no tiene que competir con otros peces depredadores por presas, simplemente aplasta criaturas que otros no pueden comer. Bajo el océano, la paciencia es la clave para la supervivencia. A diferencia de los tiburones o el atún, depredadores que requieren velocidad y agilidad, las anguilas lobo prefieren esconderse y emboscar. Pasa la mayor parte del tiempo acurrucado en grietas de las rocas, con sus pequeños ojos redondos mirando alerta, esperando que alguna presa desafortunada pase nadando. Asterisco: un cangrejo rojo se arrastraba por el arrecife, escarbando con sus pinzas en busca de algas. Lo que no sabía es que un par de ojos observaban cada uno de sus movimientos. La anguila lobo permaneció inmóvil, casi inmóvil. Pero tan pronto como el cangrejo estuvo a su alcance, de repente se abalanzó, con la boca abierta de par en par, y en una fracción de segundo, sus poderosas muelas aplastaron el duro caparazón del cangrejo. Sin persecuciones, sin ataques ruidosos, solo precisión letal. A pesar de su apariencia temible y sus métodos de caza calculados, la anguila lobo es una criatura notablemente social. A diferencia de muchos otros peces depredadores, las anguilas lobo viven en parejas y, una vez que encuentran pareja, forman un vínculo de por vida. En cuevas submarinas, se puede observar un par de anguilas lobo entrelazadas, compartiendo un refugio. Cuando llega la temporada de reproducción, la hembra pone sus huevos en cavidades seguras en las rocas, mientras el macho se encarga de protegerlos. Se envuelve alrededor de los huevos, manteniéndolos a salvo de depredadores como peces piedra o pulpos. Y cuando los huevos eclosionen, las crías encontrarán su propia salida, comenzando un nuevo viaje en el vasto océano. Aunque es un depredador formidable, la anguila lobo no es invencible. Los depredadores más grandes, como los tiburones o los leones marinos, a veces también lo buscan como alimento. Sin embargo, la anguila lobo no se deja dominar fácilmente. Gracias a su cuerpo flexible, puede retirarse rápidamente a cuevas rocosas donde los grandes depredadores no pueden llegar.
Un león marino merodea el arrecife, buscando presas con los ojos. Descubrió una anguila lobo adulta escondida en una cavidad rocosa. En un instante, se abalanzó, intentando atrapar a su presa. Pero la anguila lobo ya se había retirado a lo profundo de su cueva, dejando solo una tenue capa de arena en el agua. No hubo lucha, solo sabiduría y experiencia para mantenerla viva un día más. A pesar de vivir en zonas hostiles del océano, las poblaciones de anguila lobo se mantienen relativamente estables. No son objeto de caza excesiva por parte de los humanos, ya que su carne no es tan popular como la de muchas otras especies de peces. Sin embargo, la contaminación de los océanos y el cambio climático están alterando su hábitat. Los arrecifes donde se refugian se ven cada vez más afectados por la acidificación de los océanos, amenazando la supervivencia de estas misteriosas criaturas. Sin embargo, con su naturaleza tenaz e increíble adaptabilidad, las anguilas lobo continúan sobreviviendo, escondiéndose entre las rocas en las profundidades del mar. En su mundo no hay lugar para la prisa ni la impulsividad, solo observación, espera y golpes precisos. Y mientras las frías corrientes oceánicas continúan fluyendo, la anguila lobo permanece, dominando su propio mundo, un depredador silencioso pero poderoso del fondo marino. Antártida, la tierra más fría y dura del planeta, donde la vida lucha por sobrevivir. En los campos de hielo blanco, los pingüinos emperador comienzan su arduo viaje migratorio, recorriendo cientos de kilómetros para llegar a sus zonas de reproducción. Bajo el océano helado, las orcas acechan silenciosamente, usando tácticas depredadoras para acabar con las focas de Weddell que se refugian en los icebergs. Mientras tanto, en la orilla, los elefantes marinos gigantes se enfrentan en feroces batallas por el territorio y los derechos de apareamiento. En medio del duro hielo, la vida continúa, fuerte, resistente y feroz. Explora el mundo salvaje de la Antártida, donde solo los más fuertes sobreviven. Antártida, la dura vida de los guerreros del hielo. Antártida, un mundo helado donde el sol desaparece durante meses, dejando una tierra fría envuelta en oscuridad y vientos helados que pueden alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora. Este es el lugar más frío del planeta, donde la muerte acecha con cada brisa que pasa. Pero en medio de esta dura naturaleza, hay una criatura que está a punto de embarcarse en su mayor viaje hasta ahora, el pingüino emperador. A medida que el corto verano llega a su fin, las capas de hielo comienzan a expandirse nuevamente.
Las fuentes de alimento bajo el océano gradualmente escasearon y el fuerte instinto reproductivo impulsó a los pingüinos a abandonar el océano y adentrarse en el interior helado. Es una decisión de vida o muerte. Si permanecen en el mar, pueden seguir alimentándose, pero no pueden proteger sus huevos de las fuertes olas. Si se adentraran en el interior, se enfrentarían a feroces tormentas de nieve y largos meses sin comida. Pero no tienen otra opción. Miles de pingüinos emperador se reúnen para formar bandadas migratorias gigantes. Se enfrentan a un viaje de cientos de kilómetros, un viaje al que no todos pueden sobrevivir. Los pingüinos comienzan su viaje hacia el grueso hielo, el único lugar lo suficientemente sólido como para servir como zona de reproducción. Se movieron sobre sus piernas cortas, un paso a la vez, avanzando. Cuando están cansados, se deslizan sobre sus vientres, usando sus pequeñas alas para golpear el hielo e impulsar sus cuerpos más lejos, ahorrando energía para el viaje que puede durar semanas. El viento aullaba y la nieve cubría la tierra ante nuestros ojos. Cada paso es un reto y no todos pueden continuar. Algunas de las aves más débiles se fueron quedando poco a poco atrás, incapaces de soportar el frío. Intentaron seguir adelante, pero poco a poco se desplomaron sobre el hielo, dejando que sus cuerpos fueran cubiertos por la nieve, desapareciendo en el silencio del océano blanco. Los restantes siguieron avanzando, pero los desafíos no vinieron solo de la naturaleza. En las profundidades de los icebergs, los depredadores también observan su viaje. Bajo las aguas heladas, la foca leopardo antártica acecha en las sombras. Este es uno de los depredadores más peligrosos de la Antártida. Puede medir más de 3 metros de largo con una mandíbula llena de dientes afilados. Se especializa en cazar pingüinos en el mar. Después de semanas de viaje, los pingüinos emperador finalmente llegan a sus zonas de reproducción, una capa de hielo gruesa y sólida. Pero el desafío aún no ha terminado. Cuando el invierno llega oficialmente a la Antártida, las temperaturas caen a menos 50 grados centígrados y fuertes vientos soplan sobre el hielo, convirtiendo el lugar en un infierno helado. Para hacer frente al frío, los pingüinos se reúnen en grupos, apretándose unos contra otros para mantener el calor. Los pájaros del borde exterior soportan el frío terrible, pero se turnarán continuamente para moverse hacia el interior, asegurando que toda la bandada pueda sobrevivir el invierno.
Esta es una estrategia de supervivencia perfecta, no hay competencia y ningún individuo queda atrás. Cuando se ponen los huevos, la hembra se marcha inmediatamente, dejando al macho solo para cuidarlos. Sin comida ni agua, deben permanecer quietos, protegiendo el huevo bajo la piel de su vientre durante 4 largos meses. El verano antártico regresa, trayendo los primeros rayos de sol después de meses de oscuridad. Los vientos fríos todavía aullaban, pero el hielo comenzó a derretirse, abriendo el único camino de regreso al océano. Durante los últimos meses, los pingüinos bebés han crecido bajo la estricta protección de la colonia. Ahora, el suave plumón se sustituye gradualmente por piel impermeable, lo que indica que ha llegado el momento más importante de sus vidas, su primera zambullida en el mar. Ante ellos se encontraba un mundo completamente extraño. Los icebergs se movían esporádicamente sobre el agua helada y las olas se estrellaban contra el hielo, creando un extraño sonido susurrante. El pajarito vaciló. Estaban familiarizados con el hielo sólido, con las dificultades de la vida en la tierra, pero el océano era un nuevo desafío. Nunca habían nadado, nunca habían cazado y, lo más importante, nunca se habían enfrentado a depredadores que acechaban en las aguas oscuras. Los pájaros adultos están listos. Gritaron en voz alta, instando a sus hijos a dirigirse hacia el mar. Algunos de los jóvenes más valientes son los primeros en sumergirse, creando suaves ondas en la superficie del agua. Pero tan pronto como tocaron el agua fría, se agitaron torpemente, sin saber cómo controlar sus cuerpos. Algunos luchaban por mantener el equilibrio, batiendo sus alas vigorosamente pero solo creando burbujas inútiles. Luchan por encontrar una manera de salir a la superficie, es un momento de vida o muerte, o aprenden a nadar o se quedan atrás. Los instintos comienzan a surgir. Tras unos minutos de lucha, los polluelos van aprendiendo poco a poco a utilizar sus alas como remos y sus cuerpos se van adaptando al ritmo del agua. Sus potentes aletas les ayudan a volar a velocidades increíbles, deslizándose sobre aguas cristalinas. Comienzan a sentir la libertad del océano, donde pasarán el resto de sus vidas. Pero justo cuando empezaban a disfrutar de la natación, la sombra de la muerte apareció silenciosamente.
Los demás pájaros percibieron el peligro. Los pájaros adultos se reunieron rápidamente, formando un gran grupo y se alejaron nadando juntos. Los polluelos siguen el mismo ejemplo, acelerando para mezclarse con la bandada, utilizando la única táctica de supervivencia que tienen, la fuerza en los números. Pero el león marino no se dio por vencido. Continuaron flotando debajo, buscando individuos más débiles, más lentos, para capturarlos en un ataque posterior. Después de unos momentos de pánico, la bandada de pájaros finalmente nadó lo suficientemente lejos de la zona de caza para llegar a aguas más seguras. Los supervivientes han superado la primera prueba del mar. Pero el océano aún tiene innumerables desafíos por delante. Los polluelos que sobreviven a su primer encuentro entran oficialmente en una nueva vida, la vida de un nómada marino. Pasarán los próximos años a la deriva en el océano, aprendiendo a cazar peces, a enfrentarse a las tormentas y a evadir a los depredadores. Luego, unos años más tarde, cuando llegue de nuevo el invierno antártico, regresarán a la región helada que los vio nacer, enfrentándose a un viaje idéntico al de sus padres. La carrera con el hielo, con los leones marinos, con la naturaleza cruel, continuará. Un ciclo sin fin donde solo los más fuertes sobreviven. El océano austral es un mar violento que rodea la Antártida, donde violentas tormentas agitan las aguas y olas de decenas de metros de altura chocan constantemente contra icebergs gigantes. Este es el mar más duro del planeta, pero también es el hogar de una de las aves que vuelan más lejos del mundo, el albatros antártico. Con una envergadura de casi 3,5 metros, una de las mayores del mundo, el albatros antártico es un maestro de los cielos, un viajero incansable. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva en el mar, volando miles de kilómetros por semana sin descansar. Ningún otro pájaro entiende el poder del viento como ellos. Mientras otras especies temen a las tormentas, los albatros antárticos aprovechan los fuertes vientos para volar más lejos y más rápido, planeando fácilmente por vastos espacios con solo un aleteo de sus alas. Pero incluso como gobernantes de los cielos, aún enfrentan duros desafíos para sobrevivir, desde hambre y tormentas hasta temibles depredadores que acechan a la vuelta de la esquina. En los cielos grises del océano austral se está gestando una tormenta. El viento aullaba, las olas rodaban y todo el océano se convirtió en una imagen caótica de agua y viento.
Pero arriba, las gaviotas antárticas volaban en círculos, utilizando los fuertes vientos como palanca para volar más lejos. Un albatros adulto, con las alas extendidas, se sumerge en el vendaval. Inclinó sus alas aprovechando cada ráfaga de viento para planear sin mucho esfuerzo. Pero aún siendo dueño del cielo, sabe que si comete un error, si pierde el control aunque sea una vez, puede ser arrastrado por el viento hacia el mar, donde las feroces olas lo esperan para engullirlo. A través de la tormenta, las gaviotas se abrieron paso hasta las aguas donde los peces flotaban en la superficie, arrastrados por las fuertes olas. Esta es una fiesta para aquellos lo suficientemente fuertes para enfrentar la tormenta. Con mirada aguda, la gaviota se sumerge en el agua, utilizando su poderoso pico curvo para atrapar a su presa. Una captura perfecta. Después de meses de navegación en el mar, llega el verano antártico. Los albatros antárticos están comenzando a regresar a las islas remotas donde nacieron para llevar a cabo su tarea más importante, preservar la especie. Eligen acantilados altos donde pueden mantenerse alejados de los depredadores. Las gaviotas se aparean de por vida y cuando regresan buscan a sus antiguas parejas y utilizan sus fuertes llamados para reconocerse entre cientos de individuos. La hembra pone un solo huevo y ambas se turnan para incubarlo, protegiéndolo del frío y de los depredadores. Cuando los polluelos tienen la edad suficiente, comienzan a aprender a volar. Los primeros días permanecieron inseguros al borde del acantilado, agitando las alas en el aire, tratando de sentir el viento. Y entonces, el joven más valiente saltó. Cayó libremente por una fracción de segundo, antes de que sus alas gigantes comenzaran a atrapar el viento. Los primeros aleteos de sus alas fueron torpes, pero luego recuperó el equilibrio, deslizándose por el aire como lo habían hecho sus antepasados durante millones de años. A partir de este momento, el mar será su hogar. Y unos años más tarde, regresará, emprendiendo el mismo viaje que una vez emprendieron sus padres, la vida de un conquistador de los cielos, un guerrero de las tormentas, un albatros antártico. Antártida, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados y donde icebergs gigantes flotan en el océano frío. Es uno de los entornos más duros del planeta, pero también escenario de las cacerías más brutales de la naturaleza. Al acecho bajo las aguas heladas, se mueve silenciosamente un superdepredador, la orca antártica. A diferencia de otras ballenas dóciles, las orcas se encuentran en la cima de la cadena alimentaria del océano, son depredadores inteligentes con habilidades de lucha perfectas. Sus cuerpos miden hasta 9 metros de largo, pesan más de 5 toneladas y tienen una gruesa capa de grasa que les ayuda a soportar el duro frío.
Se caracterizan por sus colores blanco y negro muy contrastantes, tienen una vista aguda, un cerebro muy desarrollado y, lo más importante, cazan tácticamente. A diferencia de otras ballenas dóciles que se alimentan únicamente de plancton o peces pequeños, las orcas antárticas son verdaderos depredadores, capaces de cazar pingüinos, peces grandes, focas e incluso crías de ballenas. Viven en manadas, cada manada puede tener de 5 a 20 individuos, estrechamente organizados como un ejército de élite. Lo que los hace tan peligrosos no es solo su velocidad, que puede alcanzar hasta 56 km por hora, sino también la forma en que se coordinan entre sí en cada cacería, utilizando sofisticadas tácticas de caza nunca vistas en ninguna otra especie que no sean los humanos. En la lista de presas de la orca antártica, la foca leopardo es uno de los desafíos más difíciles. Las focas leopardo también son depredadores máximos de aguas frías, poseen mandíbulas extremadamente poderosas y habilidades increíbles para nadar. Pero incluso un asesino tan temible no es rival para las tácticas de caza de la orca. Sobre un iceberg aislado, una foca leopardo descansa después de un largo día de caza. Acaba de atrapar un pingüino y ahora está disfrutando de su botín, sin saber que bajo el hielo se acercan silenciosamente los depredadores más peligrosos del océano. Una manada de 4 orcas nada lentamente alrededor del iceberg, en busca de su presa. Un ataque frontal es demasiado arriesgado. Las focas leopardo pueden sumergirse rápidamente en el agua y escapar gracias a su ágil capacidad de natación. La foca leopardo luchó desesperadamente, pero era demasiado tarde. Las demás ballenas se sumaron inmediatamente a la cacería, compartiendo el botín de una caza perfecta.
Con su inteligencia superior, su increíble velocidad y sus tácticas de caza de primera, las orcas antárticas han demostrado que no son simples depredadores, sino verdaderos guerreros de los mares helados. Incluso los depredadores más peligrosos, como las focas leopardo, no pueden escapar de sus trampas cuidadosamente calculadas. Cada año, cuando regresa el invierno, las orcas reanudan su viaje a través de los mares gélidos, cazando presas con una precisión aterradora. Situada entre los océanos Atlántico y Austral, a casi 1.400 kilómetros del continente sudamericano, la isla Georgia del Sur aparece como un desierto aislado, donde la naturaleza ha permanecido prístina durante miles de años. Imponentes montañas cubiertas de nieve, glaciares gigantes que fluyen lentamente hacia el mar y raras praderas de tundra azotadas por implacables vientos fríos. La isla Georgia del Sur no tiene habitantes humanos permanentes, solo investigadores y estaciones de investigación científica. Pero a pesar de la falta de presencia humana regular, es uno de los ecosistemas más vibrantes y diversos de la región subantártica. En las playas vacías y azotadas por el viento, cientos de miles de lobos marinos antárticos, Arctocephalus gazella, se reúnen y forman colonias gigantes. Entre los vientos aulladores y las olas rompientes, resuena una cacofonía de sonidos, los gruñidos de las focas macho adultas, los chillidos de las hembras llamando a sus crías y los resonantes llamados de los pingüinos rey, Aptenodites patagonicus, las aves dominantes de este mar. Ambas especies comparten territorio, pero existen límites invisibles entre ellas. Las focas dominan las costas, donde se aparean, se reproducen y crían a sus crías, mientras que los pingüinos se reúnen en colonias más grandes en áreas abiertas, donde realizan rituales de reproducción que duran meses. Los lobos marinos antárticos son criaturas anfibias, capaces de adaptarse tanto a entornos acuáticos como terrestres. En tierra son torpes y se desplazan arrastrando su cuerpo con sus extremidades anteriores, pero en el agua se convierten en hábiles nadadores, capaces de sumergirse hasta 200 metros de profundidad y viajar a velocidades de 20 kilómetros por hora para cazar peces y calamares. Su espeso pelaje de color marrón grisáceo los mantiene calientes en las aguas frías y sus cuerpos flexibles les ayudan a evadir fácilmente a los depredadores bajo el agua. Aunque son carnívoros cuando cazan en el océano, en la tierra entran en una lucha diferente, de vida o muerte, la batalla por el territorio y los derechos de apareamiento entre machos adultos.
Pero mientras los pingüinos y los lobos marinos buscan la paz para reproducirse y criar a sus crías, otra guerra se desarrolla silenciosamente en la playa, una batalla a muerte entre gigantes, los elefantes marinos del sur. Entre arenas húmedas y rocas cubiertas de musgo, dos elefantes marinos del sur, Mironga leonina, se enfrentan. Cada uno mide más de 6 metros de largo y pesa casi 4 toneladas, lo que los convierte en los mamíferos terrestres más grandes después de los elefantes. Pero aquí, su enorme tamaño no es solo un adorno, es un arma en una batalla feroz. La temporada de apareamiento ha llegado y esta playa es solo para los verdaderos gobernantes. El macho más fuerte obtendrá el control de una zona de la orilla y monopolizará a docenas de hembras. Pero el poder no se otorga fácilmente, solo se puede tomar mediante la violencia. Después de varios minutos de lucha, un elefante marino comenzó a sucumbir al agotamiento. Jadeaba, intentando mantener el equilibrio, pero sus ojos ya mostraban cansancio. El restante no perdió la oportunidad y asestó un último golpe, derribando a su oponente. El perdedor se desplomó en la arena, dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Se vio obligado a retroceder, arrastrándose hacia el borde del agua. Las lesiones en el cuerpo serán una lección para el regreso el próximo año. El vencedor, con sangre corriendo por su cuello, se paró orgulloso en la playa, declarando su dominio. Ganó un harén y aseguró que su linaje continuaría fluyendo hacia la siguiente generación. Pero esta gloria no durará para siempre. Pronto aparecerá otro contrincante y la batalla comenzará de nuevo. Después de los feroces combates, la vida en la isla Georgia del Sur continuó. Las colonias de pingüinos rey todavía defienden tenazmente sus huevos de depredadores como la marmota del sur. Los lobos marinos antárticos continúan criando a sus crías, enseñándoles cómo sobrevivir antes de que llegue el duro invierno. En el cielo, las gaviotas vuelan en círculos, esperando que los débiles caigan. No pierden ninguna oportunidad. Una cría de foca perdida, un pingüino desafortunado o incluso el cadáver de un elefante marino derrotado. En la isla Georgia del Sur nada se desperdicia.
Y así, año tras año, el ciclo de supervivencia continúa. A medida que las crías de elefantes marinos crecen, los machos jóvenes abandonan la isla en preparación para el día en que regresen y luchen por su propio territorio. Nacen nuevos pingüinos y las colonias de lobos marinos continúan migrando hacia el mar. Georgia del Sur sigue siendo uno de los lugares más salvajes del planeta, donde siempre han gobernado los más fuertes. No importa en el cielo o bajo el mar, solo hay una regla: los fuertes sobrevivirán y los débiles serán eliminados.